Vamos a dar comienzo a la clase número 2, que corresponde en realidad a la 3 del 1 de abril, la clase en teoría de mañana, para que ustedes puedan seguir con la bibliografía y con el material del práctico, que consiste en un paseo por la segunda parte del siglo XIX, que va de la representación a la expresión, del impresionismo al expresionismo, tomando como bibliografía vertebradora la destrucción del espacio plástico de Frank Castell y Nochlin, los dos capítulos de Nochlin, y de alguna manera también la referencia a De Micheli, las señales de la crisis. Bueno, este PowerPoint vamos a tratar de trabajar con algunas imágenes más detenidamente que con otras, pero tomamos esta frase: el espacio de la representación perfecta es una mezcla de geometría y figuración simbólica, en el que el saber técnico está al servicio de las creencias individuales y colectivas. De alguna manera, esto se cruza con el concepto de narrativa basariana y fue un modelo de representación que dominó desde la invención de la perspectiva en el siglo XV. Además de pensar un espacio tridimensional, se pensó una figuración tridimensional, y vemos como el siglo XIX es el gran cambio temático, al decir de Frank Castell, la revolución del siglo XIX en la pintura es temática, pero paulatinamente, desde el realismo se va abandonando esta idea de ilusionismo en pos de mostrar las cosas de otra manera. El espacio escenográfico, los románticos veteranos, al decir de algunos realistas como la Escuela de Barbizon y el realismo propiamente dicho, introducen novedades temáticas, pero en términos técnicos no es que no introduzcan nada, como dice Frank Castell, sino que siguen la luz, el tomar la luz del natural y el modelado. Cambian los objetos, pero no el cifrado en el cual se desenvuelven esos objetos. De todas maneras, se va aplanando. La Escuela de Barbizon, por ejemplo, Millet, con las espigadoras, nos marca ese primer plano con las espigadoras y la luz que irradia y el uso de la perspectiva atmosférica para integrar figura con fondo. De alguna manera, Corot, con la luz natural, lo que hace es generar una paleta más clara y una pérdida de detalle por una pincelada rápida, una pincelada vigorosa, que es la que va a dar pie al impresionismo. Lo mismo que este roble de Theodore Rousseau. Lo que va cambiando acá son los puntos de vista, de manera muy interesante, porque se hace una ampliación del espacio por superposición de planos, más que por una perspectiva caballera. Sí, lo que aparece acá es la aprehensión del espacio perfectico por un tipo de visión instrumentada, digamos, en la percepción codificada por siglos de armado, digamos, de este dispositivo espacial. En el caso de Courbet, una de las estrategias que utilizan estos primeros planos es cierto rebatimiento del fondo, utilizado como estrategia para aplanar tanto el espacio como las figuras, ¿no? Entonces se nos vuelve todo como en un mismo plano, a pesar de que hay una segregación de 2 o 3 planos en la escena. En Bonjour, Monsieur Courbet, no, perdón, sí, Bonjour, Monsieur Courbet, un poco la espacialidad tiene que ver con el territorio donde tal se desenvuelve, y el punto de vista en una toma desde abajo, como al ras, es interesante en estos cambios del punto de vista que se vinculan básicamente a la aparición de la fotografía, ¿no? El espacio impresionista, nos dice Frank Castell, es un espacio aprehensivo, ¿no? En la medida en que está internalizado en el artista, ya sea por su formación académica o por la copia en los museos, ¿no? Hay una relación entre forma y luz, se representa
de manera colorida el universo sobre la red lineal clásica, aunque la representación lineal y la colorística no concuerdan, y esto tiene que ver con la dicotomía, digamos, que se daba entre pintura-dibujo como base en la querella de los antiguos y los modernos, lo que puede ser el modelo romántico pictórico y el modelo lineal de Ingres. Bueno, esto en el realismo se conjuga de una manera singular, cada uno de los artistas lo resuelve de la manera que les parezca más predominante, pero en el impresionismo, es decir, triunfa la construcción por color. El claroscuro salva el problema, pero no hay un claroscuro en el sentido romántico, sino que justamente se toma la luz del natural y la construcción de la figura sobre el espacio se va a dar sobre la base de la pincelada, de la mancha recortada. También aparece la problemática de la triangulación del espacio. El triángulo que fuga al fondo en la perspectiva central desaparece y los espacios son oblicuos, los puntos de vista pasan a ser inéditos y el ojo es el proyector, es como que viene desde afuera la luz, y esto tiene que ver con modos de representación espacial de oriente, con la posición en el plano de la imagen, es decir, lo que está más arriba es lo más lejano, o la diagonal, donde también sobre la diagonal aparece en el vértice superior o en el lado superior lo lejano. También con el encuadre fotográfico, que a partir de la invención de la patentación del daguerrotipo en 1839 y ya el desarrollo de una fotografía instantánea, el encuadre fotográfico hace foco en un detalle y el resto pierde definición, pierde contorno, ¿no? Y aparece la fragmentación del espacio. También los valores táctiles y la representación polisensorial del espacio. Esto tiende, como va a pasar hacia Cézanne, a fin del siglo XIX, a romper con la visión monocular, con la visión fija del ojo quieto, y potenciar la visión de un ojo en movimiento, ¿no? Pero básicamente hay pérdida de detalle, falta de nitidez, diferentes focos de atención, diferentes puntos de vista, se empieza a fragmentar ese universo a través del color y de la mancha. Bueno, Manet va a ser un mago, digamos, de esta ruptura del espacio, a pesar de que trabaja con procedimientos tradicionales, como en el pífano, que pareciera estar suspendido en el aire, y lo que indica profundidad, o lo que indica que está apoyado, es la pierna adelantada y la sombra que proyecta ese pie. En el almuerzo campestre, ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, aparece un sinnúmero de componentes que hacen a una pintura que piensa la pintura, ¿no? Que se aleja de la representación mimética y va hacia la problemática de explorar los problemas de la historia del arte y de la pintura en sí misma, ¿no? Porque aparecen varios géneros dentro del género, de este almuerzo campestre o almuerzo sobre la hierba, un bodegón, un desnudo, las costumbres, el paisaje, todo esto contenido en una escena que no remite a nada más que a esto que juega entre lo mitológico y lo concreto, y la contingencia, es decir, de Nochlin. Aparece el inacabado del que habla Nochlin, la necesidad de ser de su tiempo, como alterando las herencias, y básicamente el espacio se resuelve, este espacio aprehensivo, esta perspectiva aprehensiva se resuelve por superposición de planos, por pérdida de detalle. En el fusilamiento de Maximiliano, es una obra que cita, que reencuadra el fusilamiento del 3 de mayo de Goya. Acá lo que se invierte es la relación de poder, digamos, de una figura anónima como el hombre, el héroe anónimo de Goya, a Maximiliano, que fue el emperador, ¿no? Entonces, eso es un cambio a nivel iconológico o a nivel de significado. A nivel plástico, se aplana nuevamente el espacio,
y aparece, sí, no obstante, un segundo plano con los testigos, ¿no? Bueno, un ejemplo de lo que es el previo al daguerrotipo, Niepce, las heliografías con los techos de París, es una toma con el desarrollo desde la cámara oscura, desde la cámara lúcida, a las heliografías y los daguerrotipos, que es con una cámara fija, con los principios ópticos de la perspectiva, se captura y aparece la imagen técnica. Acá hay una cámara de Talbot que desarrolla paralelamente a Daguerre el mismo principio, y los calotipos de Talbot lo que van es a registrar primeros planos, detalles. Justamente esto produce un nuevo repertorio, una nueva sintaxis de construcción espacial, ¿no? Como también la importancia de lo insignificante o de lo cotidiano, la pérdida de una representación trascendente en pos de empezar a mostrar la expresividad de los objetos, la expresividad de los paisajes, la expresividad de la luz. Nadar como un referente de la fotografía instantánea, y además es el primero que aparentemente se sube a un globo aerostático para hacer fotografía aérea. Acá una puesta en escena con un autorretrato, una caricatura de Daumier realista sobre el impacto que tiene la fotografía de Nadar en el mundo de esa segunda mitad del siglo XIX hacia el fin de siglo, y acá una captura de una fotografía aérea de Nadar, por lo cual cambia absolutamente el punto de vista, cambia la espacialidad, la concepción espacial de lo que la gente puede empezar a ver, y además cómo se amplía esa visión, y además lo que los artistas pueden hacer. Entonces, ya la estructuración con un punto de vista y una fuga, digamos, una proyección de esa perspectiva caballera o central, o incluso la perspectiva de puntos múltiples del barroco, deja paso a la aprehensión de un nuevo espacio, ¿no? Que es la posibilidad de los múltiples puntos de vista, y de pensar lo macroscópico y lo microscópico, ¿no? En el caso de Manet, que es una figura clave en esto, justamente Foucault dice que es el primero en utilizar en sus cuadros, al interior de lo que ellos representan, el espacio pictórico como tal, el propio cuadro. Es decir, esto tiene que ver con el alejamiento de la representación hacia la expresión, hacia dejar de pensar la pintura como esa ventana abierta al mundo del Renacimiento, como esa necesidad de traducir en un registro ilusionista el mundo exterior en un cuadro, y empezar a ver las representaciones, si todavía funciona la palabra representación, de las propias estructuraciones del espacio pictórico, que es diferente al espacio matemático, que es diferente al espacio natural. Bueno, así tenemos, por ejemplo, el Olimpia, donde se aplana esa ilusión de profundidad, se vuelve mucho más plano, a través de trabajar 2 o 3 planos muy cercanos, y el recorrido, los ritmos que se generan con los blancos, ¿no? Además, la cita a la historia del arte, a la Venus de Urbino, nada más que el Olimpia es una Venus degradada, entre comillas, es una Venus contemporánea a la problemática de la mujer en el siglo XIX, que tiene que ver con la vida de lo público, con la vida de la prostitución, por ejemplo. En el retrato de Émile Zola aplica el encuadre fotográfico, que tiene que ver con, bueno, dejar librado un fragmento y hacer hincapié en el rostro, en el libro, y además agregamos a esto la importancia de ese espacio pictórico, el ilusionismo dentro, un cuadro dentro del cuadro, la autorreferencialidad. ¿Cuáles son las referencias de Manet? Bueno, justamente Utamaro, la estampa japonesa, Los borrachos de Velázquez en ese realismo descarnado, y la propia Olimpia, ¿no? Esta obra genera como un enigma
perceptual, ¿no? Porque tiene que ver con la importancia de los espejos, de proyectar o refractar o generar ambigüedades en el entorno espacial. Entonces, en esta imagen, básicamente, la moza de Poly Berger, eh, se supone, en el análisis que tienen en Argand para mirar, que la imagen que está por detrás es el reflejo de la muchacha que está por delante, aunque no coincide plenamente. Y esa muchedumbre que se ve por detrás es lo que está delante. Bueno, este ilusionismo de los espejos, que ya estaba en Velázquez, para multiplicar o para reducir el espacio. Bueno, esto como una digresión respecto de los motivos iconográficos y la aparición de los subgéneros como las bañistas, con una obra de Basile, donde también el espacio que se recrea es un espacio primero al aire libre, la luz, y en este caso el aplanamiento de los volúmenes de las figuras a partir de una intensidad cada vez mayor del color. Bueno, en este Boulevard de Capuchinos de Monet, del punto de vista elevado y la factura resultante de la perspectiva atmosférica genera que leamos el espacio, la profundidad espacial a partir de justamente una triangulación que va por la oblicua, ¿no? Y nos habla de esto fugitivo, transitorio, contingente, que es una manera de manifestar esto que Knocklin enfatiza respecto de las maneras del realismo, ¿no? Dentro de las diferentes posibilidades del realismo. Impresión Sol Naciente, pintada en el 72, exhibida en el 74, nos muestra el comienzo del impresionismo, digamos, en el ámbito de lo público, con esta pintura de Claude Monet, donde aparece este programa impresionista que no necesariamente se respeta a rajatabla, pero sí ya los límites de la representación están claros respecto de la narrativa vasariana y comienza de alguna manera una narrativa moderna, ¿no? Hay un motivo de agua, siempre el agua, la atmósfera en general, de nubes, de hielo, de agua, es lo que permite la pintura atmosférica en Monet, y acá parece que justamente lo que era perspectiva atmosférica desde el Renacimiento se convierte en el procedimiento en primer plano de Monet, ¿no? ¿Cuál es el programa impresionista? Bueno, ser pictóricos en vez de lineales, trabajar con una pincelada recortada y utilizar los colores complementarios para generar luces y sombras. Bueno, acá tenemos los barcos en Argenteuil, que tiene que ver con todas sus pinturas de regatas. Acá se ve claramente los reflejos de la atmósfera del sol en el agua, que generan diferentes tonalidades que se van a dar justamente con unas armonías de color adyacentes, alternas y complementarias, ¿no? En esta mujer con sombrilla, que es Madame Monet y su hijo, lo que podemos ver es una toma desde abajo, ¿no? Cómo empieza a aparecer el picado, medio picado, contrapicado, como posibilidades que remiten también a lo que está pasando en la fotografía y en el teatro, más la pincelada de la cual hablamos. Lo mismo en este campo de amapolas, donde justamente la pincelada vibrante va marcando un escenario de colores complementarios, los ritmos cromáticos para representar las multitudes, o los vapores de esta perspectiva atmosférica donde se reconstruye la figura, se reconstruyen los planos a partir de los planos de color, y esto, digamos, nos da una idea de profundidad, pero ya no está marcado con las pautas, por eso se habla de esta destrucción del espacio. Lo mismo con la serie de catedrales. Monet empieza con estas series para marcar cómo incide la luz modificando los objetos, ¿no? En diferentes momentos del día, para llegar a los nenúfares, donde altera profundamente desde una vista desde arriba, desde
sus fuentes orientales en Giverny, y donde, bueno, lo que es figura y lo que es fondo se confunde en una mancha donde las texturas de la pincelada y de la carga de colores lo que va determinando la espacialidad. Aquí vemos otros ejemplos, y donde, bueno, aparece el fuera de cuadro también, y la importancia de un espacio continuo. Vemos los paneles de los nenúfares en la orangerie, fragmentario. Bueno, también es importante en el contexto de impresionismo y posimpresionismo estas influencias del japonismo y la gran ola de Kanagawa de Hokusai, que si bien se publica entre 1830 y 1833, en el periodo Edo japonés, va a ser, por ejemplo, tapa de la edición de La Mer de Debussy de 1905, y va a inspirar tanto a Manet como Monet, como Degas y Van Gogh en incorporar, y Gauguin en incorporar muchos de los motivos procedimentales de esta estampa japonesa. La planimetría, en la forma y en el espacio, los colores que se van haciendo, que se van desaturando. En este caso Renoir, el baile en el Moulin de la Galette, del 76, otro de los representantes del impresionismo, nos muestra esta triangulación del espacio claramente, y el desplazamiento hacia uno de los laterales por el uso de las diagonales, como también la pincelada recortada y yuxtapuesta del impresionismo con estas justamente posibilidad de crear una textura visual y crear luces y sombras a partir del uso de los colores complementarios. Sisley, Mary Cassatt como una de las pintoras, esto para complementar con el texto de Griselda Pollock, si llegáramos a leerlo, la incorporación en el impresionismo de pintoras mujeres que muestran sus obras, Mary Cassatt y Berta Morisot, que van a participar de las reuniones de los grupos impresionistas, van a estar asistidas por Manet, básicamente, en la posibilidad de mostrar sus obras públicamente, y en lugar de una mujer que toma protagonismo, y la importancia de lo que se llamaba el pequeño género, como las maternidades, o el lugar de la intimidad develada a la exterioridad, digamos, de ese mundo artístico, de esas instituciones modernas, donde en Mary Cassatt, como en Berta Morisot, la luz es protagonista, e incluso en el tratamiento del pastel, ¿no?, que es una de las técnicas de mayor utilización. No abandona la figura humana, como Renoir tampoco la abandona, pero esa línea, esa puja entre la línea y el color, se dirime en una línea modulada, en una línea texturada significativa. La fragmentación del espacio está presente, esta vacuidad o esta contingencia, estos pequeños motivos que ya dejan paso de esas representaciones tan elocuentes del arte de la primera modernidad hacia la exploración de la subjetividad moderna, ¿no? Lo mismo Berta Morisot, con este tipo de representaciones que estamos viendo, a pesar de que Paul Valéry afirmaba que la pintura podía considerarse el diario de una mujer expresado a través del color y el dibujo. Bueno, esta idea de la intimidad develada o hecha pública habla de, bueno, de la postergación de lo femenino, pero básicamente de un descubrimiento de la posibilidad de incorporarse la mujer al mundo de la modernidad plenamente, ¿no? Acá vemos un retrato, como también la pintura que ella hace de su familia, de su niña, Berger Tourmion, y cómo cada vez más adquiere importancia la saturación del color. Degas ofrece otras posibilidades dentro del programa impresionista, que es este juego con los diferentes modos de representación, con el encuadre y con la construcción de un espacio a partir de la incorporación del movimiento, ¿no? De alguna manera cierta temporalidad. Aquí vemos como
una toma fotográfica en el foyer de la orquesta y la representación de la pincelada de Di Vicente en las bailarinas, ¿no? Aquí sucede algo similar, ¿no? Los músicos de la orquesta están representados de una manera tradicional o canónica en términos realistas, mientras que la evanescencia y la pérdida de detalle, la pérdida de volumen y de profundidad hace que se rebata el plano de el escenario. Otro recurso espacial que utiliza justamente es la oblicua, es la diagonal ascendente, para generar movimiento sobre un mismo plano espacial, ¿no? O el punto de vista elevado, y además una pincelada iridiscente que irradia y que a través del uso de los pasteles secos y los pasteles grasos genera también el movimiento, ¿no? La saturación, insisto, de color se va incorporando como una búsqueda cada vez mayor en la resonancia de un color a nivel perceptual y a nivel simbólico, ¿no? Por lo cual los impresionistas no es que son solo puro ojo, como pretende Monet en una primera instancia, sino que van utilizando expresivamente los elementos plásticos. Y esa expresividad en algunos momentos pasa a dar dramatismo a algunas escenas, y en otros casos el dramatismo o los aspectos simbólicos se traducen por la plena exploración del color, del espacio y del movimiento. Acá los bebedores de ajenjo de Manet, donde si bien hay una alusión al realismo, a la problemática de esa contingencia de las clases, de los sectores vulnerables y además de la bohemia artística e intelectual, también lo que vemos es básicamente la problemática de la espacialidad. Lo mismo que en esta mujer haciéndose, el punto de vista elevado y la reducción de la profundidad genera una figura plástica muy elocuente, muy expresiva, que un poco contrasta con el hieratismo de Un domingo en la Gran Chat de Seurat, que intenta llevar el impresionismo a la cientificidad de el puntillismo, el divisionismo o el neoexpresionismo, tratando de articular analíticamente el peso de la luz y los colores complementarios, ¿no? No obstante, hay siempre una dialéctica, una tensión entre la necesidad de generar un espacio pictórico puro y la referencia al mundo, a la contingencia, como puede ser este circo, y además el tipo de paleta que también se vincula con las búsquedas del Art Nouveau, en una paleta desaturada, en una paleta de tintes. Aquí vemos una vista, un paisaje de la Torre Eiffel, también desde un punto de vista frontal, pero recortado a un fragmento, y donde estas células de color luz del divisionismo se abren. Bueno, este espacio posimpresionista, ¿no? Como indicando, como huella de una nueva concepción del espacio y una nueva concepción de el sentido de la pintura, tiene que ver con la construcción de un espacio imaginario. Un espacio imaginario lleva a renunciar a llevar las composiciones al cubo escenográfico, es decir, se rompe el cubo escenográfico, el objeto tiene un valor autónomo, fragmentario, cambian las distancias psíquicas, porque se trata de pensar en un ojo, en la traducción de un ojo en movimiento, ¿no? Nuevas relaciones entre el objeto y el entorno, y esas relaciones pueden ser por temperatura de color, pueden ser por atmósfera, pueden ser por una geometrización, tanto de las figuras como del espacio. Y en el caso de Van Gogh y Gauguin, el espacio pasa a ser mental,
sentimental, pasa a ser expresivo, ¿no? Se representan algunos atributos espaciales a través del color en su estado puro, y la línea se cobra autonomía, la línea pasa a ser un elemento decorativo, y lo más importante es que ya la pintura, la tela, el espacio compositivo, abandona su concepto de verosímil, abandona su concepto de representación imitativa, no es ventana, no es la ventana que se abre al mundo renacentista, repito, sino que es una pintura, es un bastidor. Bueno, hay pasajes en Cézanne para, desde su etapa impresionista, de diferentes maneras de abordar el objeto y el espacio, hacia ese espacio imaginario de la montaña Saint-Victoire, que él la produce en varias vistas, en varias aproximaciones, geometrizando, porque para él justamente hay una búsqueda de encontrar las estructuras geométricas en los objetos y en el espacio. Esta versión más cercana en un primer plano, ve la montaña desde hacia atrás, y hay como un doble punto de vista, y además hay una pincelada más constructiva respecto de la pincelada en forma de coma de Monet, o de la pincelada en forma de punto de Seurat. Es una pincelada más recortada en términos de cuadrados, como esta geometrización de encontrar las formas de cilindro, cono y esfera como formas puras, ¿no? Acá vemos otra versión de la montaña Saint-Victoire, donde se va integrando figura y fondo, se va integrando a través de la atmósfera, y se trata de encontrar un equilibrio, de llevar al impresionismo a un estado de estática, por valor, color y movimiento derivado de las direcciones, ¿no? Lo mismo en los jugadores de cartas, vemos cómo aparece un primer plano y aparece el rebatimiento de la mesa y la geometrización de los cuerpos. Bueno, en Van Gogh aparece un tratamiento más intuitivo, más aprehensivo, que se deriva de su formación autodidacta prácticamente, explorando el naturalismo de la escuela de Barbizon, pasando por el impresionismo hasta llegar a su estilo postimpresionista, donde espacio y figura se construyen a partir de esos volúmenes, y esa supuesta tridimensionalidad que se abandona se construye a partir del color, ¿no? De las armonías de color y de la pasión que desencadenan esas armonías de color. Como el interior del Café Nocturno del 88, donde el espacio es mental sentimental, ¿no? Aparece un uso de la diagonal, una fuga hacia el fondo, pero sin pensar en una perspectiva caballera, sino en una aprehensión de un ambiente, y donde la armonía, el contraste de los rojos, amarillos y los verdes genera una atmósfera más que de intimidad, de cierto estado, digamos, de sospecha, cierto estado de alteridad. Mientras que la pintura al aire libre y la luz del Mediterráneo genera, digamos, un ordenamiento más sensible y austero, y donde, bueno, es la pincelada protagonista de recrear el movimiento. Acá nuevamente en su interior la silla y la habitación, ¿no? Con la intensidad de los colores puros, azules, verdes, amarillos, intensos, y además con una escala de iluminación y saturación que permite la variabilidad y la aprehensión de una espacialidad otra, rebatida, ese espacio sensible que tiene que ver con las canciones y con una simbología individual que se traduce de alguna manera en la angustia, en cierta angustia colectiva. También Van Gogh toma
en cuenta básicamente las pinturas, las estampas japonesas, que es copiado este puente de Osaki Natake por Van Gogh en su puente bajo la lluvia, ¿no? Entonces, la diagonal en él se vuelve fundamental y de alguna manera esa pincelada que vibra también. Tiene un autorretrato donde aparece la referencia a una estampa japonesa por detrás y vemos donde su manera de trabajar la mancha y la pincelada generan un movimiento y como decíamos, ese contorno negro no es la línea que construye la figura, sino aparece como esa condición de ornamento, de expresión vigorosa, como el color. Lo mismo en la noche estrellada, es el movimiento de la mancha que está generando una espacialidad. En el caso de Gauguin también hay un aprendizaje a partir del impresionismo que, y amalgamándose con la pintura primitiva tahitiana por sus múltiples viajes, genera un uso, genera a través del uso del color simbólico, arbitrario, la espacialidad o la imposibilidad de un espacio pensado en términos de una perspectiva cayoallera, en términos de una narrativa basariana, hacia una expresividad del color, del contorno, del volumen, que aparece, por ejemplo, en esta pintura, donde en la Bretaña, donde un grupo de fieles observa la lucha entre Jacob y el ángel, simbolizando la ilusión frente a la realidad. Podemos decir que si bien se mantiene dentro de los motivos representacionales, no hay un concepto de representación más que todo lo que sucede está sucediendo dentro del lienzo, ¿no? Bueno, también acá la posición en el plano de la imagen, es decir, esa imagen de la lucha del ángel y Jacob aparece en la parte superior a través de la diagonal, en primer plano estas mujeres bretonas, que transgrede todas relaciones compositivas vinculadas a la narrativa basariana. En el Cristo amarillo hay una planimetría, digamos, de las figuras y del espacio, y el amarillo como color dominante que supone que la temperatura de color habla de avances y retrocesos, los colores cálidos se supone que avanzan y los colores fríos retroceden, lo mismo que los claros avanzan y los oscuros retroceden, pero tanto en Van Gogh, pero sobre todo en Gauguin, se alteran estos supuestos o estas convenciones instituidas incluso dentro del impresionismo, ¿no? Y más bien la figura como ararea y el espacio que la contiene se vuelve como una especie de telón, como una especie de eh, alfombra o colcha en el cual pueden aparecer estas figuras que a su vez remiten a mitos originarios de esas comunidades, ¿no? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? El trabajo sobre el registro, ¿se acuerdan ustedes? Seguramente en Historia 1 vieron la pintura en registros, las pinturas de la antigüedad, las pinturas medievales, que en un mismo plano se sucede como un gran relato, una secuencia, en este caso de simbologías orientales y americanas originarias, en la búsqueda de el origen del hombre frente a la civilización occidental y un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo la pintura con nuevos recursos, que son nada menos que, como va a decir Maurice Denis, uno de sus discípulos, colores y formas sobre una superficie. Bueno, ya habíamos hablado de Toulouse-Lautrec en la clase anterior, y acá se ve un poco en este pasaje hacia nuevos repertorios iconográficos. Lo mismo el movimiento simbolista, que es muy complejo. Gauguin participa del movimiento simbolista en las reuniones y demás, pero el simbolismo es tan amplio, donde en algunos casos hay recuperación del pasado, y aun cuando se mantiene la representación, esa representación se vuelve básicamente sobre
un gran tapiz con otros componentes escenográficos que no remiten al espacio natural o ilusionista, sino que más bien es un espacio mental. Lo mismo en Odilon Redón, ese espacio mental es un espacio del inconsciente, de la mística, de la meditación, ¿no? O de el revival de lo clásico, como en Tu vie de Chauvin, o en este caso Maurice Denis, discípulo de Gauguin, que entiende con las musas, y nosotros lo vemos en este fondo, en esta tierra que parece un pareo, la pintura, dice Maurice Denis, es una superficie plana compuesta por un conjunto de elementos plásticos puros. Bueno, algo similar en Vuillard, en esta siesta, ¿no? Donde se suspende y se trata como llevar a los elementos plásticos a su mínima expresión, ¿no? O los detalles de la intimidad, como como una vuelta para repensar el texto de Nochlin, ¿no? Donde esa cotidianeidad es asumida en los nabís o profetas, en contraposición a ciertas metáforas simbolistas como Fernand Noff, o el tipo de representación que combinan otros elementos plásticos y lo vuelve absolutamente un problema compositivo en Klimt, ¿no? Matisse como discípulo de los simbolistas, pero como heredero de la apuesta que lleva adelante Cézanne, Gauguin y Van Gogh en la independencia de los elementos plásticos puros, luz, calma y voluptuosidad, es decir, la alusión a las correspondencias y a las flores del mal de Baudelaire, el pretexto, un subgénero que es el de las bañistas, pero básicamente vemos la explosión del color y de la planimetría y de la pincelada recortada. En esa misma línea de Van Gogh, Gauguin, Cézanne como precursores de alguna manera, es decir, como síntesis de todo este pasaje de la representación a la expresión y además abriendo el camino a las vanguardias, Edvard Munch, un personaje enigmático, pero donde toma esta idea de la saturación del color, la pincelada en movimiento, otra manera de concebir el espacio que es a través de la diagonal, en temas como con cierta tragedia, como en El Grito, que tiene que ver con esta captación de, bueno, algo de esa modernidad, de esa subjetividad en la modernidad, o de esa subjetividad moderna que en todo el desarrollo del siglo XIX fue explorando diferentes territorios y llega como a cierto fracaso de alguno de los aspectos de esa modernidad, entonces la angustia, entonces el drama, entonces cierta conciencia de la finitud que se va asomando y que nos va a llevar como a la problemática de las vanguardias. Ensor retomando lo grotesco de Goya, pero en un tratamiento plástico derivado justamente de esos componentes simbolistas expresivos que vemos en Cézanne, Van Gogh y Gauguin. Y aquí estamos terminando. ¿Ah? ¿Y ahora? ¿Qué hago? Finalizar reunión.